Un cordial saludo a todos los espectadores. Soy Sandra Lidiana Oviedo Heredia, docente de Matemáticas y Física de la Institución Educativa y Técnica INEN Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. Les compartiré mi intención investigativa Prácticas Ambientales desde las competencias de Ciencias Naturales y los compromisos personales y sociales de los estudiantes de Educación Media, orientada por la doctora Doris Guerrero Contreras. En cuanto al estado observado, las prácticas ambientales en la institución educativa no son adecuadas. El entorno ambiental está lejos de ser lo ideal, lo que pone en evidencia la necesidad de estudiar el fenómeno. Dentro de los referentes empíricos observamos que las actividades son desarticuladas con responsabilidades fragmentadas y carencia de buenas prácticas. Desde lo ontológico abordamos tres aspectos. El fenómeno de estudio es dinámico porque el ambiente cambia y el ser humano está en él. Es complejo ya que los compromisos individuales se transforman en compromisos sociales y es impreciso, pues la conciencia y la reflexión sobre el actuar no siempre son exactos. El problema que observamos es una desvinculación entre el discurso institucional y las prácticas ambientales reales de los estudiantes. Es necesario establecer una cultura ambiental efectiva y sostenible que refleje tanto los compromisos sociales como los personales de los educandos. Por lo tanto, establecer una cultura ambiental sostenible es esencial. En nuestro contexto único y ante este escenario surgen varios interrogantes que impulsan nuestra intención investigativa. El primero es cómo se podrá generar una aproximación teórica que fortalezca la apropiación de las prácticas ambientales desde las competencias de ciencias naturales y los compromisos personales y sociales de los estudiantes. También, ¿cuáles son esas competencias de ciencias naturales desarrolladas mediante dichas prácticas ambientales en la educación médica? Seguido de cómo estas prácticas ambientales promovidas por los docentes desarrollan las competencias de ciencias naturales en los estudiantes. ¿Qué significado tienen los compromisos personales y sociales implementados por los estudiantes durante las prácticas ambientales? Y también otro interrogante es cómo derivar elementos teóricos para fortalecer las prácticas ambientales mediante las competencias de ciencias naturales y los compromisos personales y sociales de los estudiantes. Para responder a estos interrogantes hemos definido un propósito abarcador que guiará nuestra intención, junto con otros propósitos concretos que nos permiten abordar este fenómeno. Entonces el propósito abarcador es generar obviamente una aproximación teórica que fortalezca estas prácticas ambientales desde las competencias de ciencias naturales y los compromisos personales y sociales de los estudiantes de educación media. Dentro de los propósitos concretos tenemos identificar las competencias de ciencias naturales que desarrollan buenas prácticas ambientales de los estudiantes, analizar las prácticas ambientales que promueven los docentes para el desarrollo de las competencias de ciencias naturales en los estudiantes, interpretar estos compromisos personales y sociales implementados por los estudiantes de educación media en las prácticas ambientales y derivar elementos teóricos para fortalecer las prácticas ambientales mediante las competencias de ciencias naturales y los compromisos personales y sociales de los estudiantes de educación media. ¿Por qué se realizó esta intención? Porque existe una cultura ambiental deficiente y las prácticas están aisladas de los compromisos educativos. ¿Para qué? Para estudiar la relación entre las prácticas ambientales, el desarrollo de competencias de ciencias naturales y los compromisos personales y sociales de los estudiantes. Ofrece diferentes aportes. En lo teórico se genera conocimiento sobre la relación entre competencias y prácticas ambientales. En lo metodológico se establece el estudio de caso apoyado en teoría fundamentada. En lo social pues se promueve el cuidado del entorno en la comunidad escolar, en los estudiantes. Se contribuye en el ámbito académico del campo de las ciencias de la educación. Es conveniente porque incide en el comportamiento humano, mejorando los entornos y se hace un aporte científico al generar teoría sobre las competencias científicas, críticas y éticas de los participantes. También se adquiere una comprensión más profunda del contexto escolar con una mirada crítica. Se han realizado diferentes estudios previos, tanto a nivel nacional como internacional. Dentro de los nacionales tenemos los trabajos doctorales de la doctora Natalie Guerrero Guevara, las capacidades y competencias ambientales en la enseñanza de las ciencias, una propuesta docente con estudiantes en educación media sobre el entorno del cambio climático de la Universidad Distrital José de Caldas de Colombia.
Dentro de los temas que habla es de educación ambiental y competencias ambientales. Tenemos Jorge Antonio Flores Cabrera en el 2024. Su tesis doctoral fue sobre estructura de una propuesta metodológica con enfoque de pensamiento ambiental latinoamericano para la inclusión en la dimensión ambiental en los planes de estudio de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. Aquí habla sobre formación ambiental y propuestas curriculares ambientales. En los internacionales tenemos a Giovanni Iris Hurtado Magán en el 2023. Su tesis doctoral fue sobre el modelo de formación interpretativa ambiental para fortalecer las competencias en educación ambiental de docentes de educación media del Perú. Habla sobre las competencias en educación ambiental y un modelo de formación ambiental. Tenemos también a Diego Armando Celis Mora en el 2024 sobre enseñanza de la educación ambiental a partir de las representaciones sociales de integrantes del proyecto escolar ambiental de la Universidad Pedagógica Experimental de Venezuela, y algunos de los temas son procesos formativos de educación ambiental. Las teorías bases, en primer lugar tenemos la teoría sociocultural de Vygotsky, porque resalta el aprendizaje mediado por el entorno social. Tenemos también la pedagogía crítica de Paulo Freire. Se empodera a los estudiantes para transformar su realidad de forma crítica. Y también tenemos el desarrollo sostenible de Stephen Stirling, porque genera e integra la sostenibilidad en la educación. Algunos de los referentes teóricos que estamos manejando son educación ambiental, prácticas ambientales, compromisos sociales y personales de los estudiantes, competencias de ciencias naturales y educación media. Está fundamentado en la Ley 115 del 94, los decretos 1860 y 1743 del 94, las leyes 1013 y 1029 del 2006, los estándares básicos de educación media y las competencias de ciencias naturales. Está dentro del paradigma interpretativista, es de carácter comprensivo, entender cómo los estudiantes se apropian de las prácticas ambientales, reconoce el valor de las experiencias en torno a los compromisos sociales y personales. La contextualización es una institución educativa con dinámicas escolares cambiantes, hay una interacción investigador participante al interactuar con la comunidad para comprender cómo se fortalecen las competencias de ciencias naturales. Es un proceso abierto y flexible, se ajusta a las realidades del entorno, develan las realidades, entendemos cómo se percibe ese compromiso ambiental. Por la anterior, esa intención investigativa será de tipo cualitativo, porque busca comprender a fondo las actuaciones ambientales dentro del contexto del desarrollo de las ciencias naturales, es decir, desde el punto de vista de los educandos. El método es el estudio de caso apoyado en teoría. Para el primer propósito, el de identificar las competencias de ciencias naturales, tenemos como técnica la entrevista y como instrumento la entrevista semiestructurada. Para analizar las prácticas ambientales tenemos como técnica la observación y como instrumento la guía de observación. Y para el propósito de interpretar los compromisos personales y sociales tenemos como técnica la entrevista a grupos vocales y como instrumento el guión semiestructurado. Aquí es fundamental el contexto. Estamos hablando de una institución educativa campestre con aproximadamente 6 hectáreas, que es de las pocas del Tolima con un entorno tan amplio y natural. De hecho, es una de las más grandes del departamento. Contamos con abundante vegetación, especies florales y nativas, pero lamentablemente las malas prácticas de los estudiantes persisten. Justamente por eso tenemos estudio de caso. Dentro de los informantes tenemos a 5 docentes del área de ciencias y, como es técnica, un líder ambiental por cada modalidad, siendo 7 líderes ambientales. Tenemos dentro de las fases en las que propone Rodríguez Gil y García del 96, la fase de preparación, la fase de trabajo de campo, fase analítica y fase informativa. Para el procedimiento de análisis, Strauss y Corbin, 2002, haremos un microanálisis con codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva. También utilizaremos los criterios de rigor científico propuestos por Rincón y Gúa, de credibilidad, validez externa, de transferibilidad, validez externa, dependibilidad, confiabilidad y confirmabilidad referido a la objetividad. Bueno, muchísimas gracias a todos.